Hola, buenos días. Mi nombre es Israel Sierra y a nombre de Hermos les doy la bienvenida a esta sesión que es muy especial porque es la penúltima de las sesiones que estamos trabajando en conjunto con Rockwell Automation para ofrecerle algunas de las aplicaciones tecnológicas más importantes para sus proyectos, para su planta, para su producción. El día de hoy estamos con el ingeniero Eric Daniel Izama. Ingeniero, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Y también Gracias. nos apoya el ingeniero David Acosta Vadillo. Él lleva toda la parte de centros de control de motores y motores aquí en Hermos y también va a estar con nosotros en esta sesión apoyándonos en sus consultas, en el chat y todas las dudas que puedan tener. A lo largo de la sesión ustedes podrán hacernos llegar sus preguntas. ¿De qué manera? Mediante el chat. Pueden en cualquier momento escribir su pregunta. También en los espacios que tendremos pueden levantar su micrófono y también estamos con una nueva función que es una manita en la barra inferior donde tienen todo el control de donde aparecen todas las opciones de la sesión. Tenemos al lado del chat una manita. Cuando ustedes accionen esa manita, cuando le den clic ahí, nosotros recibiremos la notificación y nosotros sabremos que ustedes en ese momento quieren puedes externar algún comentario, preguntar algo. Por ejemplo, ahorita David Acosta nos está poniendo el ejemplo y en ese momento nosotros les cederemos la palabra y nuestra atención para que puedan explicarnos. También al final de la sesión vamos a compartirles nuestra encuesta. Es muy importante porque ustedes van a poder hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias, cualquier necesidad que tengan para ser atendida por nuestros especialistas. Además, también la posibilidad de recibir asesoría en específico sobre estos variadores y sobre un kit del que les estará comentando el ingeniero Eric. Sin más por el momento, les doy la bienvenida y ingeniero, adelante. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias por estar en esta sesión. El día de hoy trataremos de dar una experiencia total al demo que más ahorita enseguida van a ver. El tema de hoy va a ser el PowerFlex 520, toda la familia, y vamos a hacer una programación sencilla en 525 con la mayoría de las ventajas que tiene. Vamos a hacer la demostración de Primera Integration con Automatic Device Configuration. Y bien, pues cualquier duda que vayan teniendo la pueden escribir en el chat y levantar la manita. Yo soy especialista en la parte de redes de frecuencia, atiendo todo lo que es Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí y Querétaro. Bien. La agenda del día de hoy va a ser la siguiente. Vamos a hablar acerca de los retos de programación de variables de frecuencia. En específico también vamos a tratar los diferentes métodos de programación. Vamos a hacer una presentación del PowerFlex 523, de 525 y 527. Vamos a conocer el funcionamiento modular del PowerFlex 520 y la programación desde la HIM o el KPAD y además del funcionamiento del Automatic Device Configuration. Bien, hoy en día uno de los principales retos que hay para poder hacer la programación de un drive existen muchos, ¿no? Demasiados. Es por eso que en este momento la primera pregunta que les haría, y si gusta levantar la mano a alguien, me gustaría que me respondiera qué pasaría si por alguna razón alguno de los variables de frecuencia tuviera que ser reemplazado. ¿Qué pasaría? Por ahí si gustan levantar la manita o si lo quieren escribir en el chat, voy a dar un minuto para poder ver sus respuestas y ver cuál ha sido el reto principal al cual se han enfrentado ustedes. Luis Daniel González, adelante su micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Bueno, una de las principales consecuencias de la falla de un variador sería el paro de producción o simplemente la detención de un proceso que implique el uso del variador. Ok. ¿Y qué pasaría, ingeniero, si, por ejemplo, usted lo va a llegar a reemplazar y usted en ese momento no se encuentra y está algún técnico que no sabe programar? ¿Tardamos aún más tiempo o ya todos están capacitados para hacer la programación del variador?
Pues nos tocó en una ocasión ahí en Johnson Control, que de hecho les compramos ahí unos variadores, que nos dio varios problemas un variador debido a que, bueno, en realidad se derivó a un problema no tanto del variador, sino que el motor tenía un problema en el eje, en su flecha. Ok, muy bien. Y ahí tuvimos un cierto retraso en su arranque. Ok, muy bien. Le agradezco la respuesta. Sí, lo principal sería hacer la parte del tiempo productivo que vamos a tener. ¿Y qué pasaría si alguien más me quisiera dar sus comentarios? Que si en ese drive que llega a lo mejor tuviera que ser reemplazada por X razón, a lo mejor hubo una corriente, una sobrecorriente, o bien si hubo una corriente parásita, si hubo armónico, si hubo X situación eléctrica ajeno al drive y tronó ese drive y tuviera que ser reemplazado, sabemos cuál es la configuración de todos los drives que hay en nuestra planta y cómo lo hacemos actualmente para conocer la configuración. Si alguien más gusta levantar la mano y me quisiera dar su experiencia. Ramón Mejía, adelante. En este caso, si el drive que se dañó se va a reemplazar, no tuvimos el cuidado de almacenar, ya sea en papel, al menos la configuración, yo creo que nos vamos a llevar aproximadamente de 4 a 6 horas para reconfigurarlo. Pero si lo tuviéramos en papel, a lo mejor sería la mitad. Pero si lo tuviéramos respaldado a través de CCW, pues sería cuestión de minutos nada más. Entonces, esas serían las 3 vertientes que habría en caso del desconocimiento de configuraciones y operaciones con Drive. Es correcto. Esa misma, la siguiente pregunta se la hago a usted mismo, ingeniero. Actualmente todo el personal que tengo está calificado para configurar el drive desde cero, ya sea por el KPAD o bien por CCW. Está solamente para la puesta en servicio inicial. Esto significa a lo mejor nada más meter los datos de placa del motor, pero ya hacer los ajustes finos ya se requiere un poco más de conocimiento. Ok, muy buena respuesta. Le agradezco, sí, le agradezco su respuesta, ingeniero, su participación. Es correcto, nos puede llevar. Me ha tocado algunos casos en los cuales algunos ingenieros me marcan ya como a las 10 y acabamos a la 1 de la mañana programando el drive vía telefónica. Y cuando les hago la pregunta, bueno, ¿tenemos algún PLC por medio? Me dicen, sí, tengo PLC y está conectado por Ethernet. Sí, entonces vamos a conocer que además de las opciones que nos dio el ingeniero, que fueron 2 bien importantes, la número 1, hacerlo desde el KPAD, desde el mismo drive. Número 2, hacer el download por CCW. Y una tercera que vamos a conocer, que es a través del PLC, a través de Premier Integration. Muy bien, voy a hacer una pregunta más. Si necesitamos el respaldo del drive anterior para dejarlo funcionando de la misma manera, ¿en dónde estaría ese respaldo? Si alguien gusta levantar la mano. Aquí el ingeniero nos acaba de decir que puede estar en papel, pero ¿alguien más me podría dar alguna indicación o alguna experiencia que haya tenido? Perfecto, tengo aquí a Luis Daniel González y posteriormente a Ramón Mejía. Adelante, Luis Daniel. Yo a lo de mi experiencia es que los respaldos los hacen en la SKIM, no o en la EPROM del mismo Drive. Ok, esa puede ser una muy buena opción. Ingeniero Ramón, ¿qué experiencia tiene en ese sentido? Aquí debería estar en la estación de ingeniería, en donde tenemos el software de CCW para las configuraciones y las descargas. Podemos ver en red todos los drives que estén conectados. Es correcto, eso es el campo ideal, y todavía hay una que es todavía más excelente. Pero es correcto, todo debería estar en CCW y tener un archivo guardado, inclusive con los Project 525 podemos hacer ese almacenamiento a través de USB. Solamente lo voy a mencionar y tal vez en otro seminario aprenderemos cómo hacerlo. Pero bueno, acabamos de mencionar el software de respaldo, que es Workbench. Ya conozco que algunos lo saben hacer. ¿Cuánto tiempo me toma? Ya el ingeniero nos comentó que puede llevar 5 minutos o nos puede llevar hasta 3 a 4. Pero ¿qué pasa si el firmware que me llega de mi drive es diferente y el firmware ocupo
uno nuevo, ¿qué tendría que hacer? Ya sabemos hacer este paso. Ingeniero Ramón, si gusta responderme la misma pregunta, ¿qué firmware tenía el drive anterior y qué tendría que hacer si tiene uno diferente? Primeramente tendríamos que ver el firmware del anterior para ver si necesitamos hacer una actualización de firmware de tal manera que pueda soportar los parámetros del drive anterior. Es correcto. Y imagínense que está conectado a un controlador. ¿Y va a ser compatible o no podría ser compatible? No puede ser compatible por la diferencia de firmware. El PLC estaría con capacidad para cierto firmware. Si el firmware es menor, no va a poder descargarlo el PLC en los parámetros o set points o referencias hacia el drive. Entonces tendríamos que actualizar primeramente el firmware. Ok, excelente respuesta, ingenieros. Entonces, todo esto que acabamos de analizar, voy a hacer la demostración al final de cómo todo esto lo puede hacer el PLC y hacer una sola programación y para siempre. Muy bien. Si alguien tiene algún comentario adicional a esto, es el momento para poderlo hacer. Si no, podemos proseguir. Eric, en el chat nos respondían también que puede estar en el programa del PLC. Ah, es correcto, es lo que es el clímax de esta presentación y de esta experiencia del demo. Lo vamos a ver en unos minutos más para que vean, los que tal vez no lo conocen, cómo es que funciona y además ver cómo se pudiera potencializar este sistema con el variador de frecuencia PowerFlex 525. Bien, como comentábamos, el día de hoy, ¿sí? Por aquí tiene una manita alzada más, me parece que fue Luis, ¿correcto? Sí, es correcto. Buenos días a todos. Sí, es Leandro Hernández. Adelante. Adelante, ingeniero. Buenos días. Buenos días a todos. En mi caso, yo he tenido que trabajar con una cantidad grande de variadores 525 para la planta de Colgate-Palmolive, Mission Hills. En su caso, igual, yo aprendí a configurarlos desde el PLC, que es, y mediante haciéndole un download, pues ya tienes el respaldo directamente en el PLC por si requieres cambiar de variador. También me pasó esa parte del firmware. Yo en un principio había configurado un variador con un firmware 5.1 y el variador llegó con un firmware 5.2. Y sí, me tuve el problema de que no lo podía controlar, prácticamente no hacía nada. ¿Por qué? Porque había la diferencia de firmware y ya tuvimos que actualizar el firmware en el PLC para el variador y ya poderlo trabajar sin problema. Es correcto. Es por eso que en esa edición tengo aquí Estudio 5000. Podríamos, si nos queda algo de tiempo, revisar cómo se soluciona esa parte. Cuando damos de alta en el add-on profile, existen tres opciones. En la parte de keygen, dice Disable Keygen, o sea que no le va a importar al PLC qué firmware tiene, que si tiene el 1, que si tiene el 2, que si tiene el 3, el 4, el 5.01, el 5.02, o hoy en día que tenemos la 6. Hay otro que dice módulo compatible. Entonces, cuando dice módulo compatible es que puede tener un firmware 4 y el nuevo drive me llega con firmware 6, va a poder trabajar. Y hay un tercero, que me imagino que fue lo que pasó, que se llama Exact Match. Ese Exact Match significa que solamente va a trabajar con el firmware que nosotros le estamos determinando. Si es un 5.001 y nuestro drive nos llega con 5.002, no va a hacer ningún cambio. Es lo que puede llegar a pasar, y si nos queda algo de tiempo lo vamos a reafirmar y vamos a ver cómo se comporta esta tecnología. Muy bien, voy a avanzar. Si queda alguna otra pregunta lo revisamos un poquito más adelante. Les agradezco a todos los comentarios. Bien, como les he comentado, podemos programar el drive desde el mismo keypad. Podemos programar el drive a través de USB. Ahorita se los voy a mostrar aquí en vivo cómo se puede conectar este drive y cómo podemos hacer el cambio del módulo de control. Como se pueden dar cuenta, parte de la demostración que voy a hacer es separar la parte de la potencia de control, y es por eso que le llamamos que nuestro drive PowerFlex 520 es un sistema modular. Adicional a ello, también se podría hacer la configuración. Ahorita van a observar que un PowerFlex 523 no tiene Ethernet IP embebido, entonces para poderlo conectar con Workbench podríamos ocupar lo que le conocemos como 1203 USB o en los bajos mundos como la Anaconda, ¿cierto?
Entonces, también se puede hacer la configuración a través de este dispositivo en 525 y 750. Y por último, pues, a través de Ethernet IP. Bien, vamos a pasar ahora sí a la parte del demo. Muy bien. Una vez más, les doy la bienvenida. Ahora, anteriormente muchos de ustedes me daban la oportunidad de poderlos visitar en su trabajo, de poderlos visitar en sus oficinas, en la planta. Hoy en día les doy la bienvenida aquí a su casa también. Y pues vamos a observar el día de hoy lo que es el demo. Este le llamamos como Grid Demo, ¿verdad? Este es un demo donde hay un PLC. También observamos que hay un relevador de seguridad, hay un ITAR. En este momento, aunque no está energizado ni nada, tenemos un PowerFlex 523, tenemos un PowerFlex 525 y un PowerFlex 527. El 525 y el 527 con sus respectivos motores y pues además algunas entradas y salidas directamente del drive o bien del PLC y además de su paro seguro, ¿no? Que está en funcionamiento. Si le doy paro seguro, mi drive 525 se va a ir a paro seguro. Bien, entonces vamos a observar cuáles son las capacidades de cada uno de estos drives. En un momento, por favor. Bien, aquí podemos observar lo que es un drive PowerFlex 523. Si lo observan aquí, pueden ver que este drive tiene lo que se le llama un módulo, su potenciómetro ya embebido desde el variador. Trae lo que también es su arranque, su paro y su cambio de giro automáticamente sin la necesidad de cambiar los hilos del motor, y eso nos ahorra a veces bastante tiempo. Adicional a ello viene pues su keypad para poder hacer la programación entre el variador de frecuencia. Este drive tiene lo que le conocemos como DCI, este no es Ethernet IP, sin embargo si tuviéramos algún protocolo de comunicación con Modbus, pues vamos a poder hacer una conexión. Adicional a ello pues vienen las entradas y salidas digitales, analógicas, y vamos a observar que este no tiene ni siquiera Ethernet IP y tampoco tiene lo que se le llama Sector COF. Ahorita vamos a observar en el siguiente drive qué es lo que tiene diferente, pero quiero que observen, este drive no está energizado, está conectado a mi computadora, lo voy a desconectar, y está conectado a través de USB. Entonces, esto nos va a ayudar para poder hacer la sustitución del módulo de control y del módulo de potencia. Ahorita vamos a regresar con este drive para que ustedes lo puedan apreciar justo lo que estoy comentando en este momento. Adicional a ello, de este lado tenemos un PowerFlex 525. Este drive PowerFlex, desde que lo vemos, podemos ver lo que es un soldadito. Ese soldadito, si lo tienen la mayoría de dispositivos de Rubber Automation cuando tienen alguna función de seguridad. Entonces podemos observar que igual que el 523, tiene un potenciómetro, tiene su arranque, paro, cambio de sentido de giro, y su keypad de programación. Pero ya cuando lo vemos por dentro, podemos observar que es un poco diferente. Trae su puerto Ethernet IP embebido, de igual manera trae lo que es DSI. Trae en esta parte de aquí, a lo mejor no alcanzan a apreciar muy bien, voy a darle un poquito más de luz. Y trae estas terminales de color rojo. Estas terminales de color rojo van conectadas directamente hacia nuestro elevador de seguridad para poder aprovechar lo que es el paro seguro. Entonces, si se dan cuenta, esto nos ahorra bastante espacio porque anteriormente podríamos necesitábamos contactores a la alimentación del drive y contactores a la salida del drive. Entonces, esto nos ayuda para paro seguro y optimizar bastante los espacios. Bien, de este otro lado vamos a poder ver lo que es un 527, de igual manera tiene lo que es el soldadito y podemos observar muy bien que aquí también tiene lo que se le llama Sector COF para paro seguro. Este 527, por el contrario que el 525 y el 523, si podemos observar a simple vista, no tiene lo que es su potenciómetro, ni un arranque, ni un paro, ni el cambio de giro. La diferencia principal con este drive es que trae ya embebido un doble puerto Ethernet. ¿Con qué finalidad? Bueno, este drive, además de que puede hacer programación lógica con Motion,
y poderse entender con servos, va a poder, solamente se va a poder configurar a través de un PLC que tenga motion. En este caso, un PLC de Rodwell, como que estamos viendo, un L18ERM, y lo podríamos configurar bien como un eje o bien como si fuera un variador de velocidad convencional, pero para no estarle insertando lo que son datos. Solamente quiero que observen en la parte de acá arriba qué es lo que trae. Me dice standby. Si yo le subo, me dice que es el PowerFlex 527, qué tipo de versión tiene, y solamente en configuraciones me va a poder dejar programar lo que es networks, o sea, la pura dirección IP de cada uno de sus puertos. Actualmente está como estática, o bien la podríamos cambiar para que sea por DHCP y se deje configurar automáticamente a través de un switch Stratix, por así decirlo. Bien, pues de manera general, esta es la presentación de los tres drives. Ahorita voy a hacer algunos ejercicios con ellos, pero antes de pasar a los ejercicios y a la parte de la tecnología, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algo por el estilo. De igual manera puede levantar la mano y podemos ir respondiendo las preguntas. También nos pueden hacer llegar. Muy bien. Si hasta el momento no hay ninguna pregunta, vamos a hacer una interacción con el demo y vamos a observar la primera parte, cómo se comporta el sistema modular de drives. Bien, voy a desenergizar el drive, lo que es el 525 y el 527. Y posteriormente voy a hacer lo que se le llama nuestro sistema modular. Si pueden observar, acabamos de separar nuestro módulo de control del módulo de potencia, y lo que voy a hacer para que vean qué tan interesante es nuestro drive y qué tan compatible es entre ellos mismos, que voy a poner ahora el módulo de control del 523. Vamos a observar qué pasa. Una vez que ponemos el 523 y de este lado tenemos el 525, lo vamos a energizar una vez más, y es convencional que en algún momento nos pueda aparecer esta falla cuando hacemos el intercambio. Es la falla 109 y dice que puede ser algo diferente. Entonces, esta falla se borra muy fácilmente. Nosotros le podemos dar Enter, y algunos que ya saben un poquito de programación, ahorita vamos a reforzar. Nos vamos al P53 y en vez de darle parámetros de fábrica, le vamos a dar en restablecer la parte de la potencia. Entonces, con esto va a ser más que suficiente. Ya lo desenergizamos. Voy a hacer una vez más. En el 3. Y bien. Una vez que hacemos eso, lo apagamos. Y lo volvemos a prender. De esta manera se borra esta falla en dado caso que en algún momento que queramos hacer esta utilidad, nos va a pasar. Entonces ya en este sentido ya se volvió a comportar de manera correcta el drive. Se dan cuenta el modo de control. Si quisiéramos nosotros sustituir el módulo de potencia, el módulo de potencia es el mismo número de parte que para el 525 y para el 523. Entonces, en algún momento que se me llegue a descomponer a lo mejor algún drive, yo podría tener como opción comprar el módulo de control y el módulo de potencia por separado. ¿Y cómo verificar si está funcionando o no mi módulo de control? Pues como lo tenía anteriormente. Si yo lo conecto, mi módulo de control a USB, y prende, es que posiblemente hay un 90% de garantía de que sí va a funcionar. Y ya lo estoy identificando acá en mi computadora para poder hacer la programación o hacer el respaldo del drive a través de CSW o bien a través del mismo dispositivo que él tiene. Muy bien. Lo voy a desenergizar una vez. Ahora quiero que observen. Ya observamos que el 525 y el 523 pueden ser compatibles entre ellos y se puede hacer alguna interacción entre cada uno de ellos. Voy a quitar el módulo del 523 y voy a insertar el módulo del 525.
yo sé que tendrán alguna pregunta. Y Eric, bueno, ¿puede ser compatible el 527 con esta tecnología? ¿Con esto mismo? La respuesta es no. En un momento en lo que se voy a hacer, ahora bien, voy a separar el módulo de potencia del módulo de control de un 527. Como podemos observar, pues no tiene un puerto USB. Y se hace con la intención principal de que, pues, este módulo lo único que tienes que programar es la dirección IP. Entonces, no tiene mucho sentido que tenga esa configuración, ya que los que tienen un poquito de experiencia podemos tener un switch Stratix o bien solamente asignar dirección IP y no es tanto problema ni nada por el estilo. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? De igual manera, pueden hacerlo para pasar al siguiente ejercicio, que va a ser un arranque rápido del drive. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Adelante, estoy llamando. Sí, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, adelante. Hola, buenos días. Entonces, la restricción para el intercambio del módulo de control es el módulo de potencia nada más, que sean iguales. Pueden ser, inclusive puede ser diferente. El mismo módulo de control le va a quedar a uno de un HP, a uno de 5, a uno de 10, a uno de 20, a uno de 5. El módulo de control es compatible con cada uno con todas las potencias que haya. Eric, si te alejas, no te escuchas. Ok. Una vez más, esto que estamos platicando, el módulo de control va a ser compatible con el de 0.5, con el de 5 caballos, con el de 10, con el de 20, con el de 25. Va a ser compatible con todos los potencias. No es que exista un número de partes para uno, para otro. No sé si respondemos. Te dejamos de escuchar, Eric. ¿Sí respondimos tu pregunta, ingeniero? No alcancé a escuchar un poquito. Muy bien, solamente lo voy a reforzar. El módulo de control es compatible con todas las capacidades del drive 525 o 523. O sea, si yo tengo uno de un HP o de 30 caballos, el módulo de control va a ser el mismo. Ok, muchísimas gracias por la respuesta. Muy bien. ¿Alguien más que quiera levantar la mano antes de pasar a la programación? ¿No? Bien. Muy bien. Entonces vamos a observar un poco más a detalle el PowerFlex 525 y cómo es que se programa este drive. Entonces, quiero que observen esta parte de aquí. En esta parte de aquí podemos observar que ya una vez que lo prendemos se nos va diciendo quién es, de qué se trata, identifica automáticamente el módulo de potencia al cual esté conectado. No necesitamos hacer ninguna configuración extra. Solamente en dado caso que nos aparezca el 109 que vimos anteriormente, restablecemos la potencia con el parámetro P53, apagamos y prendemos el drive y sería suficiente. Bien, quiero que observen esto bien interesante de los variadores. Vamos a ingresar dentro del menú con la letra, con el Enter, no con el Select, con el Enter que tenía aquí en este lado, o bien con Escape. Entonces, por ejemplo, aquí se dan cuenta, me está parpadeando un número y me dice qué significa ese parámetro, output frequency. O sea que ahí si yo le doy, me tendría que dar la frecuencia de salida. Actualmente, pues me va a aparecer 0 porque no estoy moviendo el drive. Si yo regreso, la parte interesante de estos variadores es que viene por grupo de parámetros. Esa es una B y significa Basic Display. O sea, voy a poder ver los parámetros básicos de visualización. Por eso nos aparecía frecuencia, nos va a aparecer el corriente, cuál es el voltaje del bus, entre otros parámetros muy interesantes. Podríamos navegar cada uno de ellos, pero al final mejor les paso el manual para que revisemos porque el drive por sí solo trae alrededor más de 800 parámetros. Entonces nos llevaríamos aquí alrededor de todo un día explicando todos. Voy a dar hacia arriba, me va a aparecer la letra P. La P, como se van a dar cuenta, es de programación básica. Cuando yo ingreso a cada uno de los grupos de parámetros y le doy Enter, me va a dar, si ya estoy en el P030,
y me va a decir, bien, pues esto significa el lenguaje. Bueno, si algunos tienen algunas dificultades como yo para el inglés, podemos cambiarlo pues a nuestra lengua natal, que en este caso podría ser el 2. Vamos a ver, mi lengua natal, el parámetro, el bit número 2, francés. Creo que es un más fácil de identificar para todos, ¿no? Bueno, no, el 3, y vamos a ver que va a estar en español. Entonces, yo pensaría que si le doy Enter, ya toda la configuración va a cambiar a español. Pero bueno, no es así. Tenemos que, como en el parámetro solamente la parte que vimos anteriormente de restablecerlo de fábrica, la parte de potencia, el lenguaje y la dirección IP, es lo único que tendríamos que hacer de apagar y prender el drive. Entonces, observen, voy a desenergizar. Y ahora bien, lo voy a volver a energizar. Una vez que está encendido el drive, vamos a ver otra vez el B001. Vamos a darle en la B. Y me va a aparecer, ahora sí, visualización básica. Si se dan cuenta, no necesito del manual para poder hacer la programación de este drive. Es muy sencillo. Posteriormente, como ya vieron, pues la P también es un grupo de parámetros para hacer la programación básica del drive. Voy a ir explorando un poco más acerca de este drive. Si yo me voy a la T, van a aparecer grupo de parámetros para poder configurar las terminales del drive, las entradas y salidas, las salidas analógicas, las entradas, todo lo que tenga que ver con las entradas y las terminales del drive, aquí las voy a poder configurar. Me voy a la letra C. Como les comentaba, esta letra C significa de comunicación. Los parámetros que yo voy a poder cambiar. Si recordamos, este drive tiene lo que es Ethernet IP embebido, entonces aquí podría yo hacer la configuración de la dirección IP, de la máscara de subred, y en su caso se aplica también del gateway. Si le subo la letra L, va a ser para algunas pequeñas aplicaciones de lógica que trae el mismo drive. Si le damos a la letra D, aquí vamos a ver qué significa visualización avanzada, los parámetros de visualización avanzada. ¿Qué podríamos ver aquí? Pues el bus de corriente directa, cuántos kilowatts por hora está consumiendo el drive, cuánto me está costando el kilowatt por hora que está consumiendo este drive, entre otros parámetros. En la letra A vamos a ver, viene la palabra avanzado, parámetros de programación avanzada, donde podemos hacer programación de diferentes frecuencias, que una curva S, por si es una bomba y no quiero que haya algún tiro forzado, lo que sea. Aquí podemos hacer configuraciones adicionales a las cuales vamos a ver. Si yo me voy a la letra F, esto me encanta bastante porque son las fallas que ha tenido el drive. O igual, ¿cuál es el diagnóstico que me podría dar? Si dan cuenta, de marca F604 y me va a aparecer qué falla tuvo, cuál fue la última falla que tuvo el drive. Y pues me va a aparecer que el código de falla es el número 4. Y si me voy al manual, me va a decir que el código número 4 es igual a bajo voltaje. Entonces también me ayuda bastante esta parte para identificar qué está pasando. La letra N significa de los dispositivos o bien de una tarjeta adicional que se le puede colocar al drive. Este drive tiene un doble puerto de Ethernet, una tarjeta de doble puerto de Ethernet, pensando en que si ustedes quieren hacer una tipología de red tipo anillo, escalera o lo que a ustedes se les ocurra, poder tener también esa compensación, ¿no? La letra M, como comentamos al principio, pues a lo mejor puedo tener los parámetros anotados. Entonces, si yo le doy aquí en la letra M, van a aparecer todos aquellos parámetros que han sido modificados. Entonces, si está funcionando el drive y tengo miedo de que en algún momento se puedan perder, lo primero es me voy aquí a la M, veo que funciona mi aplicación y apunto todos los parámetros que hay adentro de él. Aquí solamente va a aparecer posiblemente el 30, que fue el lenguaje que hicimos el cambio, pero más adelante podemos regresar para revisar de qué se trata a más detalle esta M. Luego viene esta parte que me gusta bastante, pensando en grupo de parámetros por aplicación, en este caso una transportadora. Una banda transportadora, ¿qué parámetros ocupo? Y aquí lo puedo ir haciendo. Hay alrededor de 9 aplicaciones diferentes. El 2 estoy casi seguro que es una mezcladora. El 3 va a ser a lo mejor un compresor. Y así, posiblemente se los comparto, un G4, un G5, un G6, un G7, un G8, un G9, y hay que es un GC, un grupo de parámetros personalizado a mis necesidades para no estar navegando que entre la A, que entre la P, que entre la D.
Y vamos a hacer un ejercicio al final de este para que vean cómo se comporta. Inclusive le puedo poner el nombre de la aplicación. Bien, antes de avanzar a la programación básica de este drive, ¿tendrán alguna pregunta hasta aquí? Tenemos a Moisés Jurado. Moisés, adelante. ¿Sí está Moisés ahí con la pregunta? Adelante, Moisés, ya sea con tu teléfono o por medio del chat. Muy bien. Si alguien más tiene alguna pregunta, es el momento, o si no, voy a proceder a la parte de la configuración del drive. Bien. En la parte de configuración, yo creo que ya algunos de los presentes ya hemos platicado acerca de esto, pero para aquellos que no, vamos a acceder a los parámetros P30. Estos parámetros de programación básica son los parámetros para el arranque del drive. Aquí va a ver lo siguiente. El P31, si se dan cuenta, me voy a ir diciendo qué significa cada parámetro, entonces no necesito el manual. Me dice volts de la placa del motor. Quiero que observen aquí un momento. Aquí está. No se alcanza a ver muy bien la placa del motor, aunque le den mucho zoom. Sí, están ahorita muy pequeñas, pero aquí está. Y ya desplacé yo la placa de datos, donde estoy sacando el voltaje nominal, estoy sacando la frecuencia nominal, la corriente de sobrecarga, el amperaje a plena carga, las RPMs y la potencia. Entonces, es lo que vamos a ingresar dentro del variador de frecuencia. Y vamos a ver. Aquí estamos una vez más. Muy bien. Aquí entonces me dice que los volts de la placa de motor es 230. El P32, vamos a observar que es los hertz de la placa del motor, 60 hertz. Posteriormente el P33, que significa la intensidad de sobrecarga del motor. Voy a hacer solamente aquí porque luego se confunden con el P33 con el P34. El P34 significa los amperes de la placa del motor, o sea, los amperes a plena carga y la intensidad. Entonces, no hay que ver mi placa de motor, vamos a ver otra. Esta placa de motor. Si se dan cuenta, aparece dentro de la placa del motor algo que significa ser F, o sea, factor de servicio, o vamos a encontrarlo como L, como corriente de sobrecarga. Entonces, en el parámetro 33 que estamos observando, nos va a pedir que insertemos no el número, sino que hagamos la multiplicación, en este caso de 36 por 1.15. Si hacemos esa multiplicación, nos va a dar, vamos a ver, 36 por 1.15, alrededor 41.4 amperes. Entonces, en dado caso que tengamos esta placa de datos, la ocuparíamos. Sí. Eric, ¿te dejamos de dar un consejo? ¿Estás viendo otra cosa? Ok, bueno. Listo. Entonces, seguimos aquí. Entonces, es lo que tenemos que poner aquí, la corriente de sobrecarga del motor, pero en amperes. Entonces, este no tiene ninguna corriente de sobrecarga, le vamos a dejar en 0.2, como está su placa de datos del motor. El P33, pues igual su corriente a plena carga, sus amperes a plena carga, igual 0.2, no tiene ningún factor de servicio al ser un motor tan pequeño. El P35 me va a pedir los polos de la placa del motor. En este caso, pues todos sabemos que a lo mejor en la placa de datos que viene en el motor no viene el número de polos, pero hay una fórmula que es 120 por la frecuencia entre las RPMs. Este motor es de 1600 RPMs, entonces sería 120 por 60 entre 1600 y nos da 7200 entre 1600, que es igual a 4.5. Si yo aquí le pongo, por ser un sistema trifásico, y le pongo 3 porque la cantidad de hilos son 3 y lo confundo con esa parte, y nos va a mandar un error el drive. Cuando tengamos el potenciómetro en serio va a seguir girando. Puede ser uno de los más fáciles, pero recuerden que los polos que estamos usando aquí es la construcción que hay dentro del motor.
Entonces en este caso es 4. El P36, por su lado, me está pidiendo las RPMs del motor. Entonces, cuando yo ingreso aquí al P36, me aparece 1750 y lo tengo que cambiar a 1600. Ahora sí, hay un botón del medio que se llama Select y me va a ayudar a cambiar de dígito. Fíjense, aquí no quiero el 5, quiero un 0. E igual, para desplazarme al siguiente dígito, le doy en Select y me voy al 1600, para no estarle dando uno por uno y ser todavía más rápido. Posteriormente a ello viene el P37, que se refiere a la potencia del drive. Estos drives nos van a pedir la potencia en kilowatts, no en HPs. Entonces, según la placa de datos de mi motor, es 0.03 kilowatts. Si fuera de un HP, le tendríamos que poner 0.745 kilowatts. Bien. Posteriormente me aparece del 37, me brinca al 39 porque el 38 está reservado para aquellos drives que estén conectados a una alimentación de 600 volts. Cuando están conectados a 600 volts, ese drive puede tener la facilidad de que pueda trabajar a 480 o a 600 volts. Pero bueno, luego me aparece el modo de rendimiento de par. Esa es una diferencia bien interesante del 525 al 523, que por qué seleccionar uno y por qué seleccionar otro. Bueno, en este caso nos van a aparecer varios modos de control. En el caso de SVC significa Sensorless Vector. En el caso 2 me va a aparecer un modo economizador, o sea que si mi drive llega a detectar que está en standby, por decir mi vana transportadora, puede entrar a un modo económico para no estar gastando tanta energía. El 3, por su lado, es vector, un modo de control vectorial, en el cual necesitamos tener un encoder para poder hacer este modo de control y que sea más óptimo y más preciso nuestro control del drive con el motor. En el 4, esto es súper interesante, ya hicimos las pruebas también, y significa motor PM, o sea, motores para control de motores de imanes permanentes. Entonces puede ser motores de imanes permanentes con los imanes interiores o exteriores, también puede hacer el control de estos motores. Y el 0, que es el convencional y que todos los drives lo tienen, sin excepción, es el principio de funcionamiento, que es volts por hertz. ¿Qué es lo que hace un poquito diferente a nuestros variadores? Solamente de manera muy rápida, déjenme presentarles aquí. Perdón, pantalla. Lo que significa cada uno de los modos de control. Por ejemplo, volts por hertz es el modo de torque que va a poder rendir mi variador de frecuencia. Observen en este caso. El volts por hertz a muy bajas revoluciones me va a dar un par no muy bueno. Está pensado para aquellas aplicaciones que son de torque variable, o sea, aquellas aplicaciones centrífugas, como bombas, ventiladores, sopladores, etc. Entonces, este modo de control es convencional y lo tienen todos los variadores de todas las marcas. El control vectorial sin sensores es diferente. Este control vectorial sin sensores a muy bajas velocidades, tengo un par casi al doble del nominal que puede dar el drive y el motor. Entonces, ¿qué significa? Que en el arranque, cuando estamos en una aplicación de torque constante, pensemos en alguna mezcladora, en alguna enrolladora, pensemos en aquellas aplicaciones que llamamos también como heavy duty, que tenemos una masa inicial que mover, pues el control vectorial sin sensores va a ser óptimo para poder hacer que la aplicación sea manejada de manera correcta, ya que algunos drives los dejamos en volts por hertz, lo tengo a 2 Hz y no arranca, y me llaman, ingeniero, ¿por qué no arranca mi drive? Vamos a revisar tu modo de control y aplicaciones. Entonces, torque constante, control vectorial sin sensores. Y es sin sensores porque no ocupa de un encoder, únicamente el drive y el motor conectado, y le va a poder mandar esta carga. A diferencia del control vectorial, que además de velocidad, podemos hacer el control también de par. Muy bien. Entonces, pensemos que esta es una mezcladora. Le damos en el número 1 para que sea Sensorless Vector. Posteriormente, me lleva al parámetro P40, que significa el autotuning. Hay 2 autotuning, uno estático
Dentro del parámetro 40 hay un estático, ajuste estático, y hay un dinámico, que sería el ROS. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a aplicar, pero bueno, vamos a hacer el ajuste dinámico, de manera rápida. ¿Qué es lo que hace? Es un equilibrio de cargas entre el drive y el motor para garantizar que la aplicación se va a poder hacer. El ajuste estático se puede hacer con la carga acoplada, ya que también va a medir la resistividad del rotor. Y el dinámico se necesita hacer con la carga desacoplada, porque va a hacer girar el motor de 0 a 60 Hz. Entonces, imagínate que esté en una transportadora y lo hacemos con un dinámico, pues va a romper las cadenas, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Hay que tomar en consideración este tipo de ajustes y vamos a ver qué pasa. Quiero que observen mi motor. Le voy a bajar un poquito para que vean cómo voy a hacer uno. Un momento. Fíjense nada más. Le voy a dar Enter y le voy a dar que haga un run para el ajuste dinámico. Observen, está empezando a prender el drive. Le va a empezar a mandar carga, pero también midiendo la resistividad del rotor. Y posteriormente lo va a hacer girar de 0 a 60 Hz. Ya que le ingresamos una placa de datos al motor, va a verificar si el drive puede con esta capacidad y además con esta corriente y poder manejar de manera óptima nuestra aplicación. Entonces observen, está empezando a girar el drive de 0 a 60 Hz. Por eso se recomienda que sea con el motor desacoplado, con la carga desacoplada. Y luego va a ser al revés, de la máxima va a ir a la mínima velocidad. Entonces, esto es lo que le llamamos un ajuste estático y es lo que va a poder pasar. Lo voy a dejar aquí. Esta parte de la configuración solamente se los voy a platicar. Luego de ahí sigue el parámetro 41, que es lo que conocemos como el tiempo de aceleración. El parámetro 42, el tiempo de desaceleración. El parámetro 43, frecuencia mínima, frecuencia máxima. El 44, el 45, donde quiero hacer el control. Quiero que observen lo siguiente. Voy a hacer, con esto que acabo de hacer prácticamente, acabo de hacer la configuración del drive y nos tardamos poquito porque lo estaba explicando. Pero si una vez que nosotros lo vamos haciendo, pues no nos llevaría ni más de 10 minutos, ni 5 minutos es más, hacer la programación del drive. Observen bien, voy a hacer el arranque del drive a través de mi mismo variador y ahí se ve cómo está respetando la referencia y cómo voy a subir la velocidad y también va a ir más rápido. Entonces, de esta manera hicimos un arranque sencillo y de manera óptima. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Si gustan levantar la mano, pueden activar su micrófono. Tenemos una pregunta. Ok. ¿Cuál es la distancia máxima permitida entre el motor y el drive sin y con? A ver, no escuché muy bien, ¿la podría repetir, por favor? Claro. ¿Cuál es la distancia máxima permitida entre el motor y el drive sin y con reactor? Ok, esa es una consideración de instalación. Todo depende de la capacidad de nuestro drive y lo voy a mostrar rápidamente, aunque eso lo revisamos en nuestro seminario pasado, que los invito a revisar. En la encuesta se los podemos hacer llegar posteriormente. De manera muy sencilla, si nosotros nos vamos a internet y le ponemos drives IN001, van a poder ustedes ver las distancias que hay. No sé si vean mi pantalla, Mariana, donde tengo el módulo de presentación. Tengo como un documento abierto. Así es, sí lo vemos. Muy bien. Entonces, en este documento que se llama Drives IN001, en el apéndice número A, nos dice la distancia máxima y mínima entre cada variador. Entonces, estamos hablando de un drive de 0.4 HPs, por así decirlo. Bueno, vamos a 480. A 480 y digamos que es de 5 HPs, pues dependiendo también si nuestro motor es un motor convencional o si es un uso variador, pues va a poder ser 83 metros o 7.6 metros. Y aquí me dice, si tengo un reactor, voy a ser 7.6 metros, o si es un motor de uso variador, 182.9 metros. Los invito a que revisen ese webinar, por ahí les van a estar compartiendo la liga de ese webinar.
¿Alguna otra pregunta? Para finalizar, solamente les voy a mostrar lo que es el Automatic Device Configuration y cómo funciona. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Efraín Lujano nos había levantado la mano, no sé si todavía tiene alguna pregunta. Sí, hola, el tiempo de aceleración y desaceleración es calculado. No, el tiempo de aceleración y desaceleración tú lo puedes poner. Es un parámetro dentro del drive, a ver si ahí se alcanza a ver, yo creo que sí se puede alcanzar a ver. Y es programable, por ejemplo, en el P42 nos va a decir tiempo de aceleración y depende de tu aplicación. Muchas de las veces no depende tanto de tu aplicación, sino también de tu motor. Dentro de la hoja de datos de tu motor te va a decir cuáles son las curvas de aceleración y desaceleración óptimas. Entonces 10 generalmente es un estándar que se maneja en la industria, sin embargo sí depende mucho de tu aplicación y depende mucho del modo de paro que le quieras dar. No es calculable, sino que ya está dentro de algunas hojas de datos o bien dependiendo de tu aplicación. Bien, bueno, si hay alguna otra pregunta, lo revisamos un poquito más adelante. Quiero que observen lo siguiente. Vamos a ver todo el demo. En este demo, como les decía, vamos a hacer la parte de Automatic Device Configuration. ¿Eso qué significa? ¿O qué es? Bien. Automatic Device Configuration, antes de verlo en el demo, es esto. Por ejemplo, si tenemos una red que tenga Ethernet IP, va a estar un PLC ControlLogix. Si tenemos además, puede ser un ControlLogix o CompactLogix, a partir de la versión 20, o bien un Switch Stratix administrable o semi-administrable, que permita asignar la dirección IP. Y además, un drive que tenga una tarjeta de Ethernet IP embebida. Si tenemos esta configuración, y en algún momento, por decir a las 2 de la mañana, tronó mi drive, a lo mejor apagué varias máquinas, el voltaje subió y eso hizo que se descompusiera mi drive porque no tengo un reactor de línea, ¿no? Como lo vimos en la sesión pasada, si tenemos reactor de línea nos va a ayudar con esos cambios de voltaje. Pero supongamos que no lo pusimos y se va nuestro drive, desafortunadamente. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar. Lo que hacemos es lockout, tagout, desenergizamos, canaleamos, bloqueamos, verificamos que no haya ausencia de energías residuales, quitamos la alimentación, la carga, entradas digitales y todo, pero al revés, una vez más. Lo único que tendríamos que hacer es conectar, si tenemos esta arquitectura, conectar nuestro puerto de Ethernet, el Switch Stratix, hacia el drive. Es lo único. ¿Por qué? Porque nuestra tarjeta que viene de fábrica viene programado por boot DHCP, entonces se va a dejar asignar una dirección IP automáticamente. ¿Qué pasa? Lo que va a hacer es mandarle la dirección IP, el Switch Stratix, le va a hacer un flasheo. Este flasheo es importante mencionarlo, que solamente lo va a hacer de abajo hacia arriba. O sea, si yo tengo un drive con versión 4 y yo en el PLC lo tengo a 5, va a ser el flasheo, pero hacia arriba, no hacia abajo. En caso de que yo tenga un 5.02, no lo va a bajar a 5.01. Es por eso que siempre recomendamos tener todos sus sistemas de lo más actualizado posible. Y por último, lo que va a hacer es descargar toda la configuración de parámetros del PLC hacia el drive para que pueda volver a arrancar sin ningún problema. Entonces, ¿qué hice? Solamente hice una parte eléctrica, lo quité, lo puse, conecté y ya solito el drive vuelve a tener las funciones que tenía anteriormente. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Bueno, porque muchas de las veces nos lo platican y no. Esto se ve de la siguiente manera. Bueno, no nos cansamos de decirlo, nos gusta decirlo siempre, pero ahora nos va a gustar más demostrarlo. Observen, recuerden, tengo un CompactLogix, este tiene una versión 30, 31, si no mal recuerdo, está en nuestro drive. Lo que voy a proceder a hacer es una cosa, ya tiene todos los parámetros, pero como desafortunadamente no tengo un Switch Stratix, voy a tener que configurar la dirección IP por parámetros, porque el PLC va a estar buscando un parámetro. Una dirección IP, perdón. Entonces, el C128 es aquel que me dice, ¿cómo quiero que sea la dirección IP de mi drive? ¿Que sea estática o que sea dinámica? Pues lo voy a pasar a una estática que lo configure por parámetros. C128, el C129 es el primer bit del número de dirección IP. En este caso, el PLC está buscando la 192
.168.1.10. Entonces vamos a configurarla. 192, 168, 1, 10. Y la máscara de subred, que no se nos olvide, 255, 255, 255 y 0, ¿no? Pues ahí está embebido. Entonces voy a proceder a conectar el puerto de Ethernet. Y bien, si recuerdan lo que les dije, para que se quede asignado que cambie el lenguaje, tenemos que apagar y prender. Recuerden, nosotros le pusimos un tiempo de aceleración de 10 segundos, le pusimos un tiempo de aceleración de 10 segundos, frecuencia mínima 0, frecuencia máxima 10. Entonces, el PLC tiene otra configuración diferente. Entonces, apagamos, prendemos el drive, vamos a ver aquí que nos dice boot P, y posteriormente está entrando en conexión con estos dos puntitos. Me lo mandó F48 parámetros de fábrica, hace un boot, bootea el drive y ya le acaba de mandarle toda la configuración que tiene el PLC al drive. Entonces quiero que observen lo siguiente. El PLC ya quedó configurado, ya está configurado y ahora los parámetros ya están configurados de diferente manera a como yo los dejé en un principio. Voy a ir, por ejemplo, al parámetro 42. Yo lo tenía anteriormente en 10 y lo cambió a 5. Entonces, ¿qué significa? Que si yo arranco mi motor en referencia a 0, me va a mandar 5 Hz, como mi frecuencia mínima. Y si lo mando al máximo, me lo va a mandar a 60 Hz. Una rampa de aceleración de 10 segundos, pero una rampa de desaceleración de 5 segundos, porque así está programado el PLC. Ahora bien, ¿esto por qué me gusta bastante? Porque si tengo esta configuración y yo le hago algún cambio a mi drive, vamos a pensar que le voy a cambiar un solo bit. Por ejemplo, el P, las revoluciones, en vez de que sean 1600, lo dejo en 1601. Le voy a dar Enter. Y en un ciclo de apagado y prendido, voy a apagar. Porque a veces algunos usuarios dicen, no, pues a mí me gusta más, pero a lo mejor el jefe de mantenimiento dice, así como está funcionando, así tiene que ser. Y solamente a través del PLC se puede hacer este cambio. Entonces, lo apagué, lo prendí. Y como detectó que es diferente un parámetro, lo que va a hacer es lo mismo. Lo va a mandar a parámetros de fábrica, lo va a resetear, va a hacer un booteo, y ahora sí, el parámetro, ese pequeño bit que acabo de cambiar, me lo acaba de regresar una vez más a 1600 RPM. Muy bien. Esto es lo que conocemos hoy en día como Automatic Device Configuration. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? Si gustan, pueden levantar la manita para dudas o preguntas. Adelante, tenemos a Antonio Ochoa y posteriormente a Luis González. Y puedo modificar un parámetro desde lo que es la pantalla de display y que quede guardado hacia lo que es la configuración del PLC. No, todo tiene que ser desde el PLC. Si yo quiero hacer algún movimiento, todo tiene que ser desde Studio 5000 prácticamente. Eso es por cuestión de seguridad, ¿no? O sea, no que cualquiera le pueda mover, sino que la persona autorizada pueda hacer el cambio de parámetros o de bits. ¿Alguna otra pregunta que haya por ahí? Adelante, Luis Daniel González. Hola, ¿qué tal? Tenía una duda, más o menos, ¿qué consideraciones debe de tener de la parte del PLC? ¿Hay una especie de listado de IP o cómo identifica cada variador que se encuentra? ¿Previamente tienes que haber cargado la IP al PLC para que lo identifique, o cualquier IP de cualquier variador en la red puede ser configurado por el PLC? Bien, la respuesta es que tú a cada drive en el PLC tú agregas lo que se llaman los famosos add-on profile. A cada add-on profile tú le vas a poner 192.168.1.10 o la 11 o la 2 y la 13, y a cada drive que tú le conectes, ese es lo que le va a estar llegando la información de cada dirección IP.
Pero entonces tendrías que configurar cada IP de cada variador. Sí, tienes que configurar cada IP de cada variador, pero tú puedes hacer copy-paste. Ya si hiciste la programación y todos van a estar iguales, haces un copy-paste como mi tesis, ¿no? Que hice un copy-paste y ya. O sea, Sí, así sí. como es. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta que gusten levantar la mano? Tenemos algunas preguntas en el chat. Al finalizar las leemos. Tenemos también a Luis León Hernández. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Para la configuración automática hay que hacerle algún parámetro, habilitarlo directamente desde el PLC en la configuración del add-on profile. Bien, lo voy a mostrar. Para eso, ahorita les voy a explicar cómo hacerlo, cómo los voy a invitar por si gustan hacer esta aplicación, cómo lo podemos hacer desde cero. Terminal Integration. Fíjense aquí. Creo que todos conocemos lo que es este add-on profile y cuando hacemos la configuración del mismo. Y en esta parte de aquí aparece lo que se llama el ADC, el Automatic Device Configuration. Cuando nosotros le damos un clic ahí, lo único que tendríamos que hacer es, le damos un clic en el ADC y aparece eso, Enable Automatic Device Configuration. Y sería todo. O sea, se ve fácil, pero sí hay un proceso para llegar ahí. Pero si tú ya conoces este punto, ya con esto identificas cómo se hace. Bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nos pregunta Joel Medina por medio del chat. Si no tengo el switch administrable, ¿podría poner la IP manualmente y conectar el cable de Ethernet? ¿Funcionaría de forma más similar? Es lo que hice yo aquí en el Drive. Yo no tengo un switch. No me ha alcanzado todavía el presupuesto, pero ya pronto se puede hacer de manera automática, ya por medio de parámetros, como lo hice en este Drive, tanto en el 525 como en el 755, por así decirlo. No hay ningún problema. Lo recomendable para que vivan la experiencia completa es que haya un switch administrable de por medio o semi-administrable. ¿Alguna otra pregunta? Para el momento no, Eric, gracias. Adelante. Ok. Sé que ahorita fui muy rápido, vieron que íbamos casi sobre el tiempo, pero me gustaría, si les interesa realmente aprender a programar el Drive y que ustedes lo hagan juntamente conmigo, estamos teniendo este Drive in a Box virtual en vivo. Ustedes no van a pagar por el curso, ustedes pagarían por un demo, prácticamente no como el mío, pero sí puede ser un demo en el cual no solamente va a incluir el Drive, sino que va a incluir un cable de Ethernet, el convertidor USB, el 1203 que vimos, la famosa Anaconda, y un cable de alimentación para que ustedes alimenten el Drive. Hay dos opciones. Uno, que es uno de 0.5 HP a 120 volts, con entrada monofásica y salida trifásica 230, en $600. Y la iniciativa que tenemos adicional a ello es uno de un HP, 480 watt, entrada trifásica, 480 volts, salida trifásica, en $1,200. Ustedes están comprando lo que es el Drive, o sea, el demo, el kit completo. Y con eso ustedes van a poder acceder y aprender a programar en vivo juntamente conmigo, como lo vemos ahorita. Ahorita yo lo hice, pero me gustaría que ustedes lo hicieran a través de un 525 y poder hacer la programación desde el Keypad. Pueden hacer la programación a través de Connected Component Workbench y si tienen Studio 5000, les podría enseñar a hacer la programación también a través de Studio 5000. O sea, no es... Anteriormente habíamos hecho este programa y lo hacíamos en cada uno de los territorios, en Irapuato, en Michoacán, en Querétaro, pero hoy en día, debido a la contingencia, me gustaría, si alguien está interesado, dentro de la encuesta viene una parte que dice, ¿quieres una cotización del Drive in a Box? Si te interesa y que te hagamos llegar la cotización formal, dale que sí. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo para hacer un evento a principios de julio, a principios de agosto. ¿Por qué? El Drive va a tardar en llegar aproximadamente 30 días. Si ustedes piden uno de 0.5 HP, entonces la fecha límite para pedir este Drive va a ser el 30 de junio. Entonces, para que a ustedes les llegue más tardar, el 30 de julio,
y la primera semana de agosto podré estar haciendo el evento y en el cual vamos a hacer un chat de WhatsApp ahí para que me vayan diciendo, ingeniero, me atoré, ingeniero, ¿cómo paso a este lado? Yo voy a estar de la misma manera como lo vimos hoy, haciendo la presentación tanto de los softwares, de CCW y de Studio 5000 y también por la JIM para que ustedes puedan aprender a hacer la programación. Si les interesa, les agradecería que respondan la encuesta y que digan, sí, me interesa, quiero la cotización, y que en comentarios nos digan, quiero a 120 volts o 480 volts. Muy bien, ahora sí, de mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta, todavía tenemos bien poquito tiempo para responderlas, pero estamos dispuestos a responderlas si están interesados si tienen alguna duda. Igual pueden sí. Pueden levantar la mano y si no, también aquí en el chat podemos leer algunas de sus preguntas. Nos pregunta Enrique González, ¿qué tanto repercute para la falla pérdida de red el no tener un switch administrable? Muy buena pregunta. Demasiado. Yo creo que no tenerlo, pues cualquier cambio, además que no tengamos cable blindado de comunicación, pues sí puede repercutir demasiado y más el tiempo en cuanto puede llegar el PLC hacia el drive. Lo que nos ayuda también el switch Stratix es que pues el tiempo de respuesta va a ser demasiado pronto y va a haber menos pérdidas. Yo tengo un ITAP, también me ayuda, pero nada como un switch administrable y además imagínate que no tienes ni siquiera un ITAP y tienes una red en un anillo, pues también va a haber muchas dificultades. Gracias, Eric. También nos dicen, el ingeniero Gustavo, tengo el Studio 5000 versión 29, necesito actualizar el EDS para que reconozca el PowerFlex 525. ¿Cuál es el archivo correcto a descargar? Ok, muy buena pregunta. Más que nada, más allá del EDS es el add-on profile. Si, como se los dije, si tienen versión 20 en adelante, se puede hacer sin ningún problema el Automatic Device Configuration. Sin embargo, si no tienen, se van a la página de Rodwell, que vamos a ver enseguida. Le damos ab.com con una sola b, ab.com. Nos vamos donde diga descargas, drivers y firmware. Y aquí podemos buscar el PowerFlex 525. Le damos más información y me va a decir cuáles son las versiones que hay disponibles. Entonces, si yo quiero la 5, la 6, lo que sea, solamente necesito darle aquí, darle en descargas, posteriormente seleccionar el archivo que yo quiero, o si solamente quiero el firmware, le voy a dar download now, ese es el add-on profile. Si tengo que registrarme, me registro. Vamos a darle un momento. Acepto todo. Y ya puedo hacer una descarga. Voy a hacer una descarga directa. Y aquí está el MSI, que es un ejecutable. Y con esto le doy en conservar. Y ejecutamos el firmware. Que sería únicamente lo que tendría que hacer. Si tengo 29, si tengo la 28, si tengo la 31, si tengo la 32, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Nos pregunta el ingeniero Enrique González, tengo un Stratix 800 y se presenta pérdida de red muy frecuente. ¿Será una falla interna? Posiblemente sea el switch. Ese me suena que no es administrable y que es un switch convencional. No soy el experto en switch, pero se me hace conocido ese. Entonces yo creo que se lo subimos, por ejemplo, a un 2000, a un, no sé, uno un poco más potente que sea administrable. Posiblemente no tengamos esas pérdidas de comunicación. Además, en el drive podemos hacer que por pérdida de comunicación pues siga trabajando de manera convencional. Es un parámetro muy interesante también. Gracias, Eric. Por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario o requiere alguna ya puntual para esta presentación, les agradecemos, nos puedan saber por... Perdón, Mariana, hay una pregunta más. Pregunta Juan que si tendrán alguna capacitación sobre el PowerFlex 527. Ok, sí podríamos dar una capacitación del 527 más adelante para que vean cómo es que funciona
en cuanto a programación de un eje o de que sea un drive convencional, lo podríamos realizar. También dentro del Drive in a Box, el requisito principal es de que tengan un PLC o bien Studio 5000 para hacerlo offline y habilitarlo como hacer la programación a través de Studio 5000, también lo podríamos incluir dentro de nuestra agenda del Drive in a Box. Muchas gracias, Eric. Gracias, David. Ingenieros, por favor, como les comentaba, si tienen alguna pregunta adicional. A ver, vamos a responder una más. Por aquí Daniel Vargas nos está levantando la mano. Le agradecemos, ingeniero, abrir su micrófono y comentarnos su pregunta. Daniel Vargas, adelante. Le dé un mute a su micrófono. Mi pregunta es, ¿a partir de qué versión es compatible el 525 con Studio 5000? Bien, el Studio 5000 y el PowerFlex, por ejemplo, si tenemos un PLC versión 20, vamos a poder hacer el Automatic Device Configuration. No significa que no sea compatible con el 525, está el add-on profile, pero no va a estar habilitado el Automatic Device Configuration. Entonces puede ser la versión 1 del firmware del PowerFlex 525, firmware 2, versión 3, versión 4, versión 5, versión 6. No hay alguna discrepancia en ese sentido. Para habilitar Automatic Device Configuration, sí, nuestro PLC tiene que ser mayor de la versión 20. Ok. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos. Les invitamos, por favor, cualquier duda adicional que haya quedado, a hacernos llegar sus comentarios por medio de la encuesta que estaremos compartiendo. Nos fuimos un poquito arriba del tiempo, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y se hayan quedado estos minutos adicionales. Y bueno, finalmente, Eric, ¿algún comentario para cerrar antes de que terminemos esta sesión? Les agradezco bastante su tiempo. Insisto, si alguien tiene alguna duda, alguna aplicación en la cual les podamos apoyar, ahorita lo podemos hacer de vía remota. De igual manera estamos disponibles por si quieren que revisemos alguna aplicación en campo, con todas las medidas de seguridad, obviamente, bocas, y todo eso, también estamos disponibles. Y pues bien, de verdad, este es un tema bien interesante y les hago la invitación, no van a pagar por el curso, van a pagar por el Drive y que lo tengan de demo. Es por eso que les hago un tanto más de hincapié en que si están interesados en el Drive in a Box, se acerquen con nosotros para que puedan recibir la cotización formal y que en su encuesta le pongan si quiero 120 volts o 480 para poderle hacer llegar su cotización formal. Muchas gracias, Eric. Gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en las próximas sesiones que tendremos todavía. El día de hoy por la tarde tendremos una sesión con Fluid Network sobre el tema de redes y configuración. Les agradecemos muchísimo que nos ayuden a responderles. Los esperamos en las próximas sesiones. Tengan todos una excelente día. Gracias. Excelente tarde. Hasta luego. Buen día. Bye.